Era eso entonces. Ya, ok, vámonos entonces. Empecemos. Empecemos con esta descodificación. Son hartas fotos como siempre, fotogramas de la película que vamos a ir analizando. La idea es que quienes vean esta descodificación obviamente tienen que haber visto la película, si no poco y nada probablemente van a entender de lo que va a ver acá y obviamente que los que no han visto la película tendrán que entender de que esto es spoiler total y brutal si lo quieren ver desde ese punto de vista. Si bien es cierto, no me voy a enfocar tanto en contar la historia, que hay ciertas partes que obviamente tengo que contar. Lo que yo me voy a enfocar en el tema es la parte de los símbolos, la parte críptica de la película, la parte donde hay cosas ocultas en el fondo que muy poca gente obviamente se da cuenta, se fija, porque tal y como le he dicho otras veces, yo cuando hago estas descodificaciones lo hago generalmente fotograma a fotograma. Voy parando la película, revisando detalles, analizando y haciendo obviamente las integraciones en el fondo filosóficas que sabemos que están en estas películas. Sabemos que aquí hay mucha mezcolanza de budismo, del Egipto antiguo, también de la parte de la masonería. Obviamente también hay mucho de la propia élite, esta élite en el fondo que está obsesionada en este momento con reducir población y obviamente llevar a los que sobrevivan al transhumanismo, que también tiene mucho que ver con esta entrega. Como película muchas personas la han encontrado muy mala. Puede ser que sea bastante mala porque creo que hubo una intención de mostrarnos precisamente la parte engañosa de lo que había detrás de las tres primeras partes. De hecho, tal y como vamos a ver acá en la descodificación, la propia Lana Wachowski deja entrever de que esto es una mierda, así literal, literal. Así es que fue desde algún punto de vista un tanto a propósito lo que vimos en Matrix 4. Bueno, la película parte con un análisis de un modal, de un modal 101 avisando una brecha, una violación de seguridad. Ahí tenemos el 101, nosotros ya sabemos que el 101 es el portal, estamos hablando de Hakim, Boaz y al centro del portal, estamos hablando de un portal dimensional similar al que utilizaba el rey Salomón para comunicarse con el arconte Yahvé. También, obviamente, lo mismo que hacen las logias secretas para comunicarse con estas entidades llamadas arcontes o como les quieran llamar, son 101 siempre. Columna, portal, columna, 101. Ese es el número que define al portal. Esta alarma se produce a las 12:15. Si sumamos los números, tenemos 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos un 9. Y si eliminamos completamente los ceros que no valen, tenemos un perfecto 9-11, un 11-9 al revés. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un evento tipo Torre Gemela. Es decir, estamos hablando de una violación dentro del modal. Un modal, para que se entienda, una especie de interfaz gráfica dentro de otra. Es decir, es una matrix dentro de otra matrix, que es básicamente lo que hemos estado viendo en estas películas. Por lo tanto, aparece esta alarma, llegamos con la siguiente, aparece esta alarma de una violación dentro del modal 101. Partimos, igual como parte la película Matrix original, con una escena en las afueras del Hotel del Corazón, pero esta vez la letra E está borrada y se produce la palabra heart, literalmente que es siervo, y la palabra siervo tiene mucho que ver con el tema del depredador y el cazador, o del cazador y el cazado. En este caso, nuestro protagonista, Thomas Anderson, que se toma más bien como Thomas Anderson, más que como Neo en esta saga, en esta película, en esta entrega, vemos que es un cazado, es un siervo, es decir, ha sido cazado, está metido dentro de la Matrix, está capturado, obviamente a merced de las píldoras azules. Sigamos con la siguiente. Ahí nos encontramos con una protagonista nueva llamada Bugs como conejo, obviamente, una especie de guiño a Bugs Bunny, al conejito de las orejas largas, que también se hacía referencia en la película El Resplandor de Stanley Kubrick, cuando se veían solamente las dos orejitas de Bugs Bunny. Y estamos viendo que Bugs está viendo precisamente la escena donde Trinity, justo de Matrix 1, donde Trinity se enfrenta a los policías y finalmente los elimina. Pero ella se da cuenta de que hay ciertas diferencias, que lo que está viendo no es exactamente igual. De hecho, la Trinity que está mirando no es la Trinity original, es otra Trinity. Y eso tiene que ver con el determinismo que está de alguna forma dibujado
de manera críptica dentro de las Matrix, de las 4 películas Matrix, de que en el fondo todo es una especie de matrioshkas, como muñecas rusas, es decir, Matrix dentro, cada vez una dentro de otra, diferentes capas de Matrix. Y lo que ella está observando es algo que ya sucedió, obviamente, pero hay ciertas diferencias. Es decir, dentro del déjà vu, dentro del determinismo de este mundo programado, hay ciertas diferencias, pero finalmente el resultado siempre es el mismo. Y ahí filosóficamente uno se tiene que preguntar si el mundo en general es algo donde existe realmente el libre albedrío o bien todo está programado. Es decir, un determinismo total y completo, en donde la mente arconte, la mente gobernante, decide absolutamente todo por nosotros y nos hace creer que somos nosotros los que decidimos. Otra cosa son los aspectos conscientes, que eso ya es algo que escapa a la Matrix y que la Matrix intenta controlar. Y de eso se trata básicamente, cuando los humanos son metidos en estas cosechadoras para convertirse en pilas, para poder alimentarse de ellos. No es muy diferente a la idea, al imaginario gnóstico del arconte que ha creado un humanero para alimentarse de los humanos, así tal y como le decía Matus a Castaneda, el chamán Matus a Castaneda, así como nosotros hemos creado gallineros para alimentarnos de las gallinas, ellos han creado un humanero para alimentarse de nosotros, y es básicamente lo mismo. De hecho, la escena que vimos anteriormente en Matrix, cuando Morfeo le revela la verdad de cómo es el mundo, Neo tiene una reacción muy, muy parecida a la de Castaneda, de negarse en el fondo a la realidad, entre enojo y espanto. Pasemos a la siguiente. Bueno, ella empieza a escapar, esta Trinity, y uno se encuentra con esa palabra en español, tal cual, mierda. Pasemos a la siguiente para que se pueda entender el contexto de esa palabra. Es un letrero de un restaurante que se llama Anderson y que dice sabor a mierda. ¿Eso cómo se explica? Eso, para poder entenderlo, en inglés el bullshit, que viene a ser como más o menos parecido, es un sinónimo de mentira. Es decir, cuando el gringo dice algo de mierda, tiene que ver mucho con la mentira. Por lo tanto, ahí estamos en un mundo de mentira, que tiene ese sabor. Esto es sabor a mentira. Pasemos a la siguiente. Entonces, desde la entrada, Lana Wachowski nos está diciendo de que estamos en una mentira, estamos en una simulación. Se produce más o menos la misma persecución que se hace con Trinity. Trinity en la original logra escapar, pero en esta la atrapan los agentes. Ahí la tienen, que está arrodillada, y Vox, que se ve descubierta porque está inserta dentro de ese modal, de esa versión de la Matrix, ella misma les dice que ella no tiene nada que ver ahí, que se va a ir tranquila y que por favor no le hagan nada. Pasemos a la siguiente. Obviamente que los agentes la están viendo como parte de los disidentes y ella tiene que empezar a escapar. Y cae, se lanza por el edificio y cae por el letrero del restaurante Anderson. Pasemos a la siguiente. Ahí no se alcanza a ver, pero dice Anderson. Y hacia abajo dice la palabra que dice for those who love to eat shit, para quienes adoran comer mierda. Es decir, para quienes adoran estar engañados, básicamente. Para quienes adoran que los engañen. Por lo tanto, aquí estamos frente a la confirmación de que efectivamente todo eso es una mentira. Ese mundo, en analogía probablemente con el nuestro, todo es una mentira y la gente ama la mentira. Pasemos a la siguiente. Ella logra escapar. Fíjense que ella tiene el pelo azul. Aquí tenemos que volver a lo que les he comentado en otras oportunidades, el tema del rojo y del azul, de esta dualidad. Recordemos que el arconte, el que controla la Matrix, es rojo. Ese es el color. Y todo es rojo realmente, pero para poder generar el caos, para poder producir el caos con el que gobierna, tiene que disfrazar la mitad de su poder de azul, de magnético. Por lo tanto, Vox, que es el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, tiene el pelo azul porque ella es parte de esta dualidad. Es decir, aquí estamos viendo a un poder único luchando contra sí mismo para generar el caos y controlar al humano. De eso se trata esto. Ella entra en una cerrajería, que obviamente tiene una clara alusión al cerrajero que hubo en la entrega de Matrix Revolutions, que era el que abría las puertas, los portales. Ahora, en esta entrega nueva de Matrix, los portales no son a través de teléfonos como pasaba anteriormente, sino que esta vez son los espejos y las puertas directamente, tal como en cierta parte vimos también en Matrix Revolutions. Y por lo tanto, ella es una especie de guía de portales. De hecho, ella es el conejo, tal y como vamos a ver anteriormente, que tal como en Alicia
el país de las maravillas de Alicia. El conejo es el que lleva a Alicia a la madriguera y caen por el agujero profundo, ¿cierto? Y caen en el mundo de fantasía. Por lo tanto, ella es una guía del mundo de fantasía. Exactamente igual como era Morfeo, el Morfeo original, que tal y como su nombre lo indica, Morfeo era el dios del sueño. Por lo tanto, en ningún momento Neo salió de la Matrix, sino que fue sometido a un sueño dentro del sueño, una Matrix dentro de la Matrix, que era la elección de la pastilla roja. La pastilla azul era para quedar dentro de esa Matrix y la roja era para entrar dentro de otra Matrix y obviamente también controlaban las máquinas arcontes. Pasemos a la siguiente. Aquí ella se encuentra dentro de la cerrajería con alguien que le parece muy, muy conocido. Pasemos a la siguiente. Y que no es otro que Morfeo, pero es una versión diferente del Morfeo original porque este es un modal. Es decir, es una interfaz gráfica que depende de la original, pero no es exactamente igual. Y ahí se encuentran que están dentro, en el fondo, de la habitación de Neo, de la habitación original de Neo. Por lo tanto, ahí se da cuenta Vox que Neo estaba desaparecido, no lo podían encontrar por ninguna parte, porque obviamente había muerto en la última, en la 3, y junto con Trinity, obviamente, habían muerto ambos. Y por lo tanto ella ahí confirma de alguna forma que por lo menos dentro de ese modal, Thomas Anderson o Neo está vivo. Pasemos a la siguiente. Ahí está la nueva versión de Morfeo, que en ese momento es un agente de la Matrix. Pero este agente, que ha sido programado por el propio Neo, porque este es un modal creado por Neo, a modo de videojuego, porque cabe señalar de que Matrix 4 es una película en donde deja entrever de que todo lo que ocurrió en Matrix 1, 2 y 3 fue un videojuego. Todo fue una mentira, un videojuego, y el programador de ese videojuego había sido Thomas Anderson, es decir, Neo, por el cual había ganado inclusive premios. Y dentro de ese modal 101, él programó a este Morfeo, a este nuevo Morfeo, que en este momento es un agente. Pasemos a la siguiente. Pero es un agente bastante especial, porque es un agente que se ha dado cuenta en el fondo de que algo raro hay en ese mundo. Entonces Vox, la chica, le ofrece las pastillas, es decir, quedarse en el modal en el que está o bien salir de ese para entrar en otro. Pero obviamente que todo esto se nos muestra a nosotros como una especie de liberación, como que la pastilla roja es la que libera, pero la verdad es que simplemente te saca de una celda de la cárcel para ponerte en otra. Pasemos a la siguiente. Ellos logran escapar, y una parte que están escapando a través de portales, atrás se ven las llaves, justo caen enfrente de los compañeros agentes de Morfeo, que se dan cuenta de que su programación ya cambió, que es diferente, y obviamente comienza una especie de persecución. Si ustedes se fijan, arriba hay dos candaditos, lo ven, uno blanco y uno negro, ¿ven? Están encerrados y está claramente señalada la dualidad, esta cosa binaria, blanco-negro, 0-1, magnético-eléctrico, hombre-mujer, blanco-negro, abierto-cerrado, bien y mal, la dualidad en sí misma. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí se dan cuenta de que Morfeo, ahí están nuevamente los candados, las llaves, todo esto que obviamente nos hace entrever de que todo esto se trata de portales dimensionales para poder acceder a diferentes niveles de la Matrix. Ahí comienza una persecución, pasemos a la siguiente, en donde obviamente un confundido Morfeo no está entendiendo muy bien qué es lo que está ocurriendo. Ahí podemos ver que la puerta esa está en el piso y que los agentes están saltando. Y Vox está escapando ahí con Morfeo hacia otra parte de la propia Matrix, lo que se puede interpretar como otra dimensión. Pasemos a la siguiente. Ellos, conforme van escapando, ahí se ve un fotograma muy cortito donde se ve una película que no es real, una película ficticia que se llama Road of Evil, que supuestamente está protagonizada por un sujeto que llevó adelante una serie que se hizo hace varios años atrás, que fue dirigida por los Wachowskis también, para dejarnos entrever de que las raíces de toda, eso significa root of all evil, la raíz de todo mal, en el fondo tiene que ver con esto, con este mundo dualista, con este mundo de engaño, con esta mentira, con esto que en el fondo nos gusta tragarnos, tal y como decía el letrero del restaurante Anderson. Pasemos a la siguiente.
Ahí nos encontramos en esta Matrix 4, en esta, que vendría a ser ya la sexta Matrix en realidad dentro del universo Matrix, en donde está este programador llamado Thomas Anderson en una oficina de punta piramidal, ¿la ven ahí? En donde él está haciendo trabajos para la empresa Binary, la empresa binaria, binario 0-1, dualidad, nuevamente. Ese es el mundo binario, el mundo de las computadoras es absolutamente dualista, porque todo tiene que ver con ceros y unos. Ya él está trabajando obviamente en videojuegos y todo, y se ven algunos monitos, figuritas donde está, qué sé yo, Trinity, está el agente Smith, y obviamente unos premios también que recibió por el juego Matrix. Porque no nos olvidemos que en Matrix 4 todo lo que ocurrió en Matrix 1, 2 y 3 no fue verdad, todo fue un juego. Bueno, y ahí tiene una ventana donde está el modal 101, donde está observando lo que está ocurriendo, obviamente a modo de código, donde está ocurriendo lo que está pasando en este caso con Vox y con este nuevo Morfeo, o protomorfeo, escapando de los agentes a través de varios niveles de gates, de puertas. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí se hace un breve paneo del escritorio de Thomas Anderson, y ahí se encuentra de que él ganó el premio al juego del año que se llamaba La Matrix en el año 1999. Si nosotros damos vuelta al 1999, tenemos un 666, el único. Es decir, Neo era el hombre, era el hombre, el hijo del hombre, el que en el fondo se puede interpretar como el salvador o bien la bestia, que va a oprimir obviamente las mentes y a los seres humanos, porque es un juego dual. De hecho, aquí podemos ver cómo finalmente se entiende que la gente Smith y Neo eran también parte de una dualidad, también eran un todo. De hecho, hay una parte ya casi al final en donde el propio Smith lo salva porque sabe que se dependen uno del otro, son una sola cosa, una misma cosa, una dualidad. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí Neo es bastante asiduo a asistir a un lugar que se llama Simulate, es una especie de juego de palabras donde está simular y late de esta bebida de café con leche italiana, en donde deja entrever de que, claro, tú vas a un lugar, tú consumes todo, pero todo simulado, nada es verdad finalmente, porque eso es el mensaje claro que deja entrever la dirección de la película, de que todo eso es una simulación. Y lo deja súper claro con el nombre del café como Simulate. Pasemos a la siguiente. Aquí se encuentra con un amigo de la oficina de Binary, de esta oficina de videojuegos, que obviamente que es muy grande, muy famosa, y Neo en este mundo es un famoso, es uno de los programadores más exitosos de videojuegos del mundo, entonces es un tipo bastante famoso. Y él está recordando, de alguna forma, de que lo que hubo en los 3 juegos que él inventó, por los que se ganó el premio a la Matrix en 1999, en realidad no fueron tales. Entonces él tiene una problemática mental, está bien, y yendo a ver un terapeuta inclusive, para poder mejorarse de esta obsesión que tiene de que lo que él visualizó en el videojuego Matrix 1, 2 y 3, en el fondo no fueron tan mentira como él lo planteaba, como él lo piensa, pero él trata de escapar de eso y va a haber un terapeuta para mantenerse dentro de esa realidad y no imaginar que la otra fue real. Pero dentro de esa realidad, él, hacia el fondo, no sé si ustedes ven, hay una mujer con 2 niños, bueno, esa es Trinity, que en este mundo se llama Tiffany. Pero él de alguna forma la recuerda, sabe que es Trinity, sabe que tiene que ver con el juego, que el juego que él inventó en realidad no fue tan un juego, sino que fue algo que probablemente ocurrió dentro de, obviamente, de este mundo programado, y él lo recuerda. Y este amigo que tiene al lado le dice que, ¿por qué no va y le habla de una vez por todas? Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces el amigo le dice, yo voy a hablar con ella, yo te la voy a presentar. Obviamente que Neo se espanta, pero él parte para allá a hablar con Tiffany, que todavía no es Trinity, o por lo menos es la Trinity, no es la Trinity original de la saga, pero la misma actriz, obviamente la Carrie Ann Moss, y hace el nexo. Aquí viene algo curioso. Supuestamente ellos, Neo y Trinity, están dentro, son piezas centrales dentro de la Matrix en el fondo donde están,
porque son el componente eléctrico y el componente magnético que le da vida a todo el mundo en Matrix, a esa Matrix, en esa simulación en que están allí. Por lo tanto, si ellos se juntan en complementariedad, esta Matrix se destruye. Y si uno de ellos sale de la Matrix, también se destruye. Pero aquí es curioso, porque este agente, que es un bot de la Matrix, que es el supuesto amigo de Thomas Anderson, vaya hacia el nexo para que se conozcan. Por lo tanto, la propia Matrix, los propios dueños de la Matrix, propician que ellos se reconozcan, porque es parte del juego. Es como el mandala budista, que el budista crea el mandala, maravilloso, con arenas de colores, después lo destruye completamente para empezar a hacer otro, el eterno ciclo, en el fondo, de nacer, crecer y morir, que es básicamente lo que vemos en Matrix. Entonces aquí este bot está haciendo el nexo con Tiffany, para que se junten con Neo y se pudieran reconocer para generar el caos que se va a venir. Porque obviamente cuando los dueños de los sistemas, en el fondo, cuando quieren destruir el actual para poner el siguiente, ellos mismos provocan el caos para que la propia gente inclusive enganche con ese nuevo aire de destruirlo todo, para ellos mismos poner el siguiente, que es más o menos lo que estamos viendo hoy día, en este caos que se llama Plandemia. Pasemos al siguiente. Finalmente se presentan, muy incómodo, porque en esta versión de Trinity, Tiffany, ella tiene hijos y tiene esposo. Y justo en ese momento llega el esposo, llegan los hijos, y Neo obviamente la recuerda, sabe quién es ella de alguna manera, pero ella no recuerda absolutamente nada, salvo que en algún momento obviamente ella se va a empezar a dar cuenta de que efectivamente ella es Trinity y no Tiffany. Ahí tenemos unos números que se ven al revés, ¿los ven? 6, 11, 12, 13, es un 13, es una pirámide. No nos olvidemos que la pirámide se representa por el número 13, que la podemos ver en el símbolo del dólar. Por lo tanto, ese es territorio del arconte, territorio del poder eléctrico, del dios máquina, del deus machina, en el fondo, que ahora ha propiciado que ellos dos se encuentren. Pasemos al siguiente. Determinismo nuevamente, es decir, no hubo libre albedrío, la Matrix tiene todo programado. Pasemos a la siguiente. Bueno, él llega a su oficina, llega a la oficina y se encuentra que el modal ya no existe. Es decir, este modal donde estaba Vox, estaba el nuevo Morfeo, se había producido esta persecución y no existe. Y ahí dice claramente, activo modal 101 no detectado. Algo pasó en el fondo con ese modal que Neo había creado para, de alguna manera, recordar el tema de la Matrix, de que esto probablemente no fue simplemente un juego que él inventó, sino que realmente ocurrió. Y en ese dilema está Thomas Anderson en esta Matrix 4. Pasemos a la siguiente. Él está trabajando en su oficina, en Thomas Anderson, y lo llama el jefe de Binary, de la empresa Binary. Y ahí podemos ver que hay una escultura de Smith con la quijada doblada cuando le daban un golpe. Ahí estamos viendo. Y este sujeto, que es el jefe de Neo, en el fondo es una versión diferente de Smith, solo que en ese momento él probablemente no lo sepa, porque también está metido dentro de este sistema. Es decir, cuando se peleó la máquina, en Matrix Revolution, cuando se peleó, se hizo esa batalla final entre Neo, las máquinas contra Smith, finalmente las máquinas ganan, porque ellas le dan el soporte a Neo para que pueda combatir a Smith, y de alguna forma dentro de esta Matrix, de esta nueva Matrix, los atrapan a todos, atrapan a Trinity, atrapan a Neo y atrapan a Smith. Y este, que es el jefe de Thomas Anderson, en el fondo es Smith, solo que en ese momento no lo sabe. Pasemos a la siguiente. Ahí están conversando y le están diciendo de alguna forma, y que tiene una cierta analogía con la realidad, porque los Wachowski Brothers en ningún momento ellos tuvieron ninguna intención de hacer un Matrix 4, pero aparece la Warner Brothers que les dice, y les tira un ultimátum y les dice, miren, nosotros queremos hacer Matrix 4 con ustedes o sin ustedes, porque obviamente tienen gran parte de los derechos. Entonces, Lana fue la que aceptó, y aquí de alguna forma está como recreando lo que pasó en esta realidad, digamos, esta realidad en la que estamos nosotros.
en el que le dice, mira, yo sé que tú no querías hacer un nuevo videojuego, una Matrix 4, pero nos están obligando. La empresa Deus Machina, que hacia el fondo se ve el logo, esa D y esa M muy masónica, obviamente. Deus Machina es una palabra latina que significa Dios máquina, que es realmente el Dios que controla el sistema, que es el Dios Sol ese que se vio en Matrix Revolution, que es el que resucita de alguna forma o mantiene con vida a Neo para que pueda combatir contra Smith. Pasemos a la siguiente. Así que bueno, ahí le dice claramente de que con su ayuda o sin su ayuda se tiene que hacer un nuevo juego de Matrix 4, una Matrix 4. Como Thomas Anderson está con esta problemática mental de no saber si lo que ocurrió en Matrix 1, 2 y 3 fue real, él está yendo a ver un terapeuta, que es una especie de controlador de la Matrix desde los aspectos mentales. Por lo tanto, aquí hay un símil con Freud, con el famoso psicoanalista. De hecho, aquí tenemos dos frases de Freud. No sé si puedes agrandar un poquito ahí, por favor, Alejandro, que yo no alcanzo a leer, me queda lejos el monitor, para que las leamos. Fíjense que está con unos lentes azules, del mismo tono de las pastillas azules en el fondo, que son para estar dentro de la Matrix completamente dormido. Y obviamente este Freud está ahí. En una de las frases dice, si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Y este terapeuta dentro de Matrix en alguna parte le dice al propio Thomas Anderson, le dice de que la Matrix actual es perfecta porque él ha logrado entender a las personas. Entonces nadie va a querer salir de la Matrix porque son felices dentro de la misma. Y otra frase de Freud dice, la interpretación de los sueños es el camino real hacia el conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Es decir, que todo finalmente tiene que ver con sueños, todo finalmente tiene que ver con fantasía, todo finalmente tiene que ver con una ilusión, tal y como planteaba Freud. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, este terapeuta es Freud. De hecho, si ustedes se fijan en la parte del fondo, ahí está Thomas Anderson Neo en la consulta del psiquiatra, del terapeuta. Si ustedes se fijan, hay una mariposa. ¿La ven al fondo? Ahí habría que agrandar un poquito para que se vea. Hay una mariposa que es la mariposa típica del logo MK Ultra. Por lo tanto, ahí nos deja de entrever de que efectivamente ahí están dentro de un sistema de control mental. Por lo tanto, Neo en el fondo no está en una realidad, sino que en una virtual. Está atrapado en una mentira, en una ilusión. Es un controlado mental. Pasemos a la siguiente. Y obviamente después de cada consulta lo que le receta este terapeuta son pastillas azules para que se mantenga dentro de la ilusión en la que está. Y a eso se dedica. De hecho, cuando los que están en las naves como la Nabucodonosor, que ahora hay otras diferentes, que está la diosa de la memoria, que ya la vamos a ver, ya la diosa griega de la memoria, eh, son muchas y muchas pastillas azules que tiene que tomar en el fondo para mantenerse dentro de este estado catatónico de la ilusión en la que está y en donde es controlado por el terapeuta, por este Freud en el fondo. Pasemos a la siguiente. Este Freud viene a ser como una especie de reemplazo del arquitecto, porque en esta versión de Matrix no hay oráculo, no hay arquitecto. Está el terapeuta en el fondo, que es una especie de representante directo del Dios máquina, del Deus Machina, del controlador de la Matrix. En un breve instante, muy cortito de un par de fotogramas, no más que eso, cuando se toma las pastillas azules, en el reflejo se ve viejo, se ve como de 70 años por lo menos. Lo que deja entrever de que nuevamente es una ilusión, el espejo le está mostrando de alguna manera la verdad, está invirtiendo la realidad y mostrándole la verdad, en realidad debería ser un viejo. Pero de alguna forma las máquinas lo mantienen de esa forma porque ellos necesitan, joven, porque ellos lo necesitan porque alimenta todo el sistema. Él es la parte eléctrica que le alimenta el sistema y Trinity es la parte magnética que hace que todo el sistema electromagnético de la Matrix funcione. Pasemos a la siguiente. Posterior a que se toma las pastillas, muchas pastillas azules, él entra al baño y se encuentra con 12 inscripciones en el baño que dice mira a la izquierda y la otra dice mira a la derecha, mira a la izquierda, mira a la derecha. Un sistema dualista que te engaña, elige un lado, elige el otro, elige un lado, elige el otro
y está sometido constantemente a un engaño. Y toda la escena tenemos a un Thomas Anderson completamente ido, completamente fuera de lugar. Y abajo hay una alusión a una famosa youtuber que juega un juego que se llama Free Fire, que es un juego, en el fondo, un shooter de primera persona donde obviamente tú entras y disparas, mueres, matas y todo ocurre, pero nada es real, que es exactamente lo mismo que está diciendo Matrix, es decir, todo ahí ocurre, pero nada fue real. Muy parecido a los referentes gnósticos que se refieren a esta realidad en la que estamos nosotros, de que aquí está todo ocurriendo, pero en realidad nada es real, todo es una ilusión mental, todo es una mentira. Pasemos a la siguiente. Otra inscripción que hay ahí dice, es más fácil enterrar la realidad que deshacerse de los sueños. Es decir, aquí queda claro de que la gente, cuando logra o alcanza un sueño, o cuando se siente cómoda dentro de una realidad, obviamente no la va a querer cambiar. Que es básicamente la explicación filosófica que le da el terapeuta a Neo, más adelante, para explicarle de que no saca nada con ir a intentar a rescatar a la gente de esa Matrix, porque no van a querer irse, porque están todos felices. Que era más o menos lo que pasaba con Cipher, con este especie de Judas que había traicionado a Neo en las sagas anteriores, y que hace un trato con el agente Smith para reinsertarse en la Matrix, ser alguien famoso, con dinero, con poder, etcétera, pero sin recordar nada. Es decir, presa de un sueño para olvidarse realmente de la realidad. Pasemos a la siguiente. ¿Qué se podría decir que es como el eslogan de esta Matrix? Es decir, están todos felices, no hay fallos como las anteriores, porque este Freud ha logrado entender cómo son las personas y ha aprendido a controlarlas, básicamente. Por eso la mariposa MK Ultra atrás. Pasemos a la siguiente. Entra en una tienda Thomas Anderson y se encuentra con una chica que está leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Por lo tanto, nuevamente la referencia que tuvimos anteriormente en las entregas anteriores, donde finalmente, efectivamente, Neo está en el País de las Maravillas, es decir, está completamente engañado en una simulación, en una ilusión, en donde él ni siquiera sabe que está, pero ya está intuyendo de alguna forma de que eso no es real. De hecho, en la escena del baño él empieza a tocar el espejo para ver si se producía ese efecto de meter el dedo como si fuera agua, como si fuera un portal. Obviamente en ese momento no pasó nada porque él estaba completamente intoxicado por las pastillas azules. Pasemos a la siguiente. Ahí estamos dentro de lo que es la oficina de Binary. Ahí están discutiendo el nuevo videojuego, están haciendo un brainstorming, una lluvia de ideas para ver cómo sería el nuevo videojuego. Y en la parte de atrás se ven estas neones verdes que van bajando a modo del código de Matrix para dejar entrever de alguna manera que ahí están dentro de un modal también. También están dentro de una Matrix. Pasemos a la siguiente. Ese es el amigo que le había presentado a Trinity, y ahí estamos nuevamente con Trinity saliendo del café, luego de volver a verse de alguna manera con Neo, y se ve la palabra zootropo en la parte de arriba, justo arriba de la cabeza. El zootropo es una de las primeras ilusiones cinemáticas que se inventó en la historia. Era una rueda circular, donde la primera de ellas se hizo con un caballo en diferentes fotogramas y uno miraba el zootropo y se veía el caballo cómo se movía. Obviamente ese caballo no se movía realmente, era una ilusión, tal como aparece como referencia, como una ilusión en esta Matrix donde está atrapado Neo y Trinity, zootropo. Pasemos a la siguiente. Sigue Thomas Anderson dentro de su mentira, sigue totalmente atrapado y se le ve en una parte comiendo un trozo de carne exactamente igual que Cipher. Cuando le dice, cuando hacen el trato con Smith para ser reinsertado en la Matrix, y obviamente le dice, mi cerebro sabe que esta carne no es real, pero la interpreta y me hace creer que es deliciosa y todo, y se la come con mucho placer y dice, bendita ignorancia. Que es básicamente lo que le ocurre a muchos seres humanos en este mundo al revés, que están absolutamente sumidos en la ignorancia, pero están conformes con lo que hay. Es decir, no tienen ninguna capacidad de rebelarse frente al abuso, a la mentira, a las crisis, a las hambrunas, a los virus falsos y todo esto que están acostumbrados a hacer para controlarnos. Pasemos a la siguiente.
Sigue la lluvia de ideas ahí, están dentro de Binary de la empresa para esta Matrix 4, para este nuevo videojuego, nueva entrega, y ahí podemos ver al amigo, que es un bot de la Matrix, es un agente de la Matrix, podemos verlo ahí que está con el, ¿ven? Con el box, con el conejo blanco. Este es un mudra, que muy antiguamente, que tiene que ver con la cornamenta de Satanás, que tiene que ver con eso. Es un yadra muy antiguo, mudra muy antiguo, que significa salve Satanás, o gloria a Satanás. Pasemos a la siguiente. Nuevamente él entra en una especie de cuadro psicótico y se le ve en la mano ya repleto de pastillas azules, que es lo que él consume, y obviamente está su código, cuando lo vende afuera, su código prácticamente no es distinguible del resto, no es diferente del resto porque él es un azul absoluto y completo, gracias a las drogas que le están entregando el sistema, que no son muy diferentes a las drogas que se le entrega a la gente para mantenerse conforme dentro de la realidad en la que estamos nosotros. Pasemos a la siguiente. No tenemos que olvidar de que los gobiernos no combaten las drogas, para nada, eso es una mentira cuando nos dicen que combaten las drogas. Para ellos, mientras más gente drogada, mejor, porque es gente manipulable, controlable. Por lo tanto, todas estas políticas públicas de combate contra las drogas es mentira. Los mayores dealers de drogas, fabricantes de drogas, han sido ellos mismos. De hecho, no olvidemos, y hacer un pequeño paréntesis y homenaje también a Gary Webb, un periodista norteamericano que en los 80 descubrió de que toda la producción, distribución y venta de la droga, por lo menos en la parte de Los Ángeles de Estados Unidos, gran parte de Estados Unidos, era a través de la propia CIA. Una CIA que era comandada en esa época por George Bush padre. Pasemos a la siguiente. Bueno, cortito. Aquí estamos viendo unos pájaros, un movimiento de pájaros que se ve varias veces en la película y que es exactamente el mismo. Y eso de alguna manera le da a entender a Neo de que está en un bucle, que está en un déjà vu, es decir, que está dentro de una Matrix y no en la realidad real. Pasemos a la siguiente. Continúa Thomas Anderson con su vida, con su penosa vida, aburrida, tomando drogas constantemente, y ahí lo encontramos en una bañera con un patito amarillo, un patito de hule en la cabeza, como una especie de analogía con la idea de tener patitos en la cabeza, es decir, no tener absolutamente nada, que es básicamente lo que hace la masa en general en el mundo, es decir, preocupada de cosas superfluas, preocupada de nimiedades, de cosas que en realidad no tienen ningún interés o no deberían tener ningún interés desde el punto de vista del real vivir. Y por lo tanto, esta es una clara analogía de que Thomas Anderson en ese momento no es Neo, para nada, sino que es un tipo común y corriente con patitos en la cabeza. Sigamos. Se vuelve a encontrar con Trinity. Esta vez ella, a propósito de su encuentro anterior, lo había googleado, tal y como le dice, y reconoce que él es Thomas Anderson, un famosísimo creador de videojuegos, ganador de premios, etcétera, etcétera. Y ella le empieza a preguntar acerca del juego Matrix, porque ella juega el juego Matrix. Y le pregunta en quién se basó para hacer el Matrix, y si es que Neo era él, Thomas Anderson. Y él le dice que la verdad es que gran parte del personaje era el mismo, y cuando ella le pregunta de que en quién se basó para hacer a Trinity, ella misma le confiesa y le dice que siento que es demasiado parecida a mí, inclusive en el gusto de la Ducati, de las motos, y que ella colecciona y arma motos en esta realidad. Por lo tanto, de alguna forma ahí se deja entrever de que se están reconociendo, pero no olvidemos que la forma real como ellos se ven están viejos realmente. Pasemos a la siguiente. Por lo tanto, en estos breves chispazos en los espejos y en los reflejos se pueden ver cómo son realmente. Aquí se ve un fotograma bastante interesante que estuvo en las Matrix anteriores, donde deja entrever de que efectivamente han habido muchos Neos, y obviamente han habido muchos Thomas Anderson. Ahí podemos ver a varios de los que están atrapados, y el que está ahora en esta Matrix es uno de tantos, en el fondo. Pasemos a la siguiente. Aquí vamos a ver cómo Tiffany, que es Trinity, ahí está viéndose en el reflejo del café, y se puede ver que tiene el pelo cano, esta vieja, exactamente igual que Thomas Anderson, solo que simplemente no se ven así entre ellos, pero sí la otra gente los ve de esa forma, como viejos. Pasemos a la siguiente. Luego, estando en su oficina, le llega un mensaje de celular muy parecido al que le había enviado Morfeo en la Matrix 1, donde le dice, el mensaje anónimo le dice: si quieres respuesta a tus preguntas, dirígete a la puerta final del pasillo. Pasemos a la siguiente.
Ahí rápidamente, ahí podemos ver el Deus Machina, ahí la empresa grande esta, el Dios Máquina, que controla el sistema. Pasemos a la siguiente. Hay como una especie de alarma dentro de la empresa y ahí le llega ese mensaje y le dicen que vaya precisamente a este cuarto de baño. Entrando Neo a este cuarto de baño, podemos ver ahí en las toallas se arma una pirámide y tenemos las dos columnas. ¿Ven? Un 101. Es un altar eso. Justo frente a un espejo que son los portales que se utiliza en Matrix para acceder a otros mundos y que no es muy diferente de los espejos, por ejemplo, que se usaban los magos, los brujos en la Edad Media, estos espejos negros de obsidiana que utilizaban para precisamente comunicarse con entidades de otras dimensiones. Pasemos a la siguiente. Sale del baño este Morfeo que es bastante más lúdico que el resto. Ahí podemos ver un dibujito de un conejo, ¿lo ven? Hay un conejito ahí, Box Bunny, obviamente no exactamente igual, pero que le está dejando entrever de que ahí está dentro de Alicia, del mundo de Alicia en el País de las Maravillas, sigue dentro de una mentira. Y este Morfeo obviamente le dice que es una versión diferente porque es el mod que él mismo creó que se logró escapar. Es decir, ese programa que él creó llamado Morfeo se escapó del modal en el que estaba, el 101, y ahora está en el modal donde está él, y que obviamente lo pretende ayudar. Pasemos a la siguiente. Lo de siempre, le ofrece para salir la pastilla roja. Obviamente que en ese momento Thomas Anderson entra en un conflicto bastante parecido al de la saga, el de las primeras sagas, no creyendo, no entendiendo absolutamente nada, porque todo era una mentira. De hecho, él mismo se dice que esto es un evento psicótico, que no es real, etcétera, etcétera, e intenta escapar. Pasemos a la siguiente. En ese momento de caos, ahí siguen los neones verdes bajando, simulando el código de Matrix. El jefe de Neo empieza a entender, hay un tiroteo, se produce un tiroteo, y el jefe de Neo comienza a entender, a darse cuenta de que él es Smith. Empieza a despertarse, a salirse en el fondo de la ilusión en la que le habían metido, para despertarse y entender que él era el agente Smith, que obviamente siempre lo hemos entendido como un programa de fuera de la Matrix, para ejercer el rol de la destrucción de la misma para poner la siguiente. Pasemos a la siguiente. Dentro del tiroteo se puede observar ahí una pantalla donde se ven 4 tanques a modo de pintura de Andy Warhol, en el fondo para evidenciar de que nosotros estamos dentro de una cultura popular de la guerra. Es decir, el caos es lo que realmente mueve al mundo finalmente. Todos los negocios son básicamente por caos. De hecho, Klaus Schwab, el director del Foro Económico Mundial, ve todo esto de la pandemia como una oportunidad. ¿No? Para él no es un caos obviamente, pero es una oportunidad para resetear el mundo y abrazar el advenimiento del nuevo orden mundial. Por lo tanto, esa adoración a la guerra que está puesto allí está bastante clara para poder dejar evidencia de que eso es Matrix, guerra, caos. Así se mueve este mundo al revés. Pasemos a la siguiente. Después de ese episodio psicótico, de los tiroteos y todo eso, va donde el terapeuta Thomas Anderson, Neo, y ahí se encuentra con el gato negro de Yabu, y se encuentra nuevamente en las mariposas de MK Ultra, y se encuentra con una escultura donde está completamente mapeado el cerebro. Es decir, para dejar claro de que ahí está en el terreno del controlador mental, de quien controla la Matrix de alguna forma. Ya no es este arquitecto como aparecía en Matrix 1, 2 y 3, sino que ahora es un terapeuta, es un experto en control mental. Pasemos a la siguiente. Ahí podemos ver que efectivamente el gato negro se llama Déjà Vu. El Déjà Vu, no olvidemos que es algo que ya ocurrió y que ocurrió de nuevo y va a seguir ocurriendo, es parte del determinismo de la Matrix, es parte del mundo programado. Pasemos a la siguiente. Dentro de esta como psicoterapia que le está haciendo, le está de alguna manera tratando de dar a entender de que él es un tipo exitoso, de que ha ganado muchos premios. De hecho, ahí en unos fotogramas muy cortitos se puede ver cómo él es galardonado con el premio de la diosa de la victoria, Nike, que es la misma de la empresa de zapatillas. La diosa de la victoria, ahí podemos ver las píldoras, ¿ven? De diversos tamaños, roja, azul, dualidad, y el conejo blanco, de Alicia en el País de las Maravillas. Pasemos a la siguiente. Es decir, él recibió un premio
a la mentira, a la dualidad. Rápidamente, esto es un fotograma muy cortito, casi si tú pestañeaste en la película no lo viste, pero aparece Klaus Schwab, reemplazando a Neo con el trofeo de la victoria. ¿Quién es Klaus Schwab? Es el director del Foro Económico Mundial, que tiene frases como esta, por ejemplo: la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo, que es básicamente lo que están haciendo, empujando hacia un nuevo desorden mundial, que es el caos que ellos andan buscando. Ahora es el momento de un gran reinicio del capitalismo, Foro Económico Mundial. De hecho, él tiene un libro que se llama así, El Gran Reinicio, y en donde aprovecha todas las bondades de la pandemia para hacer, obviamente, lo que están haciendo. Y yo creo que esto lo dejó muy cortito, no más de un fotograma, Lana Wachowski, porque es muy peligroso, obviamente, que hubiese ahondado mucho en eso, y de alguna forma denunciando en el fondo de que aquí obviamente estamos en el año 2400 y tanto, todo lo de la Agenda 2030 ya todo eso se hizo, por lo tanto ahí Klaus Schwab está con el trofeo de la victoria, ganó. Pasemos a la siguiente. Continúa Thomas Anderson con este rollo entre no saber si en donde está es real o no, y decide de alguna forma, va a la azotea del edificio y decide saltar, hacer un salto, porque él sabe que como Neo sabe volar, pero obviamente eso también se puede interpretar como una especie de estar cansado y de querer suicidarse. Aparece Bugs con su pelo azul dentro del modal y se puede ver una dualidad integrada por este rectángulo y ese cuadrado que están reflejados también, dejando de alguna forma claro de que, hasta el cansancio, dejando claro de que ahí están en un mundo en espejo, están en un mundo al revés, en un modal. Pasemos a la siguiente. Ahí Vox le revela de que ella es el conejo blanco y la debe seguir, tal como siguió a Trinity. Ella se saca la manga y ahí se ve claramente el espejo blanco que tiene una estrella de 5 puntas hacia arriba, que ese es el símbolo del hombre. La estrella de 5 puntas al revés es el símbolo del hombre satanizado, del hombre controlado. Es la cabeza de Méndez, la famosa imagen de lo que se denomina el diablo. Por lo tanto, decide seguirla, obviamente, tal y como hizo con Trinity, para salir de esa Matrix, creyendo, obviamente, él que va a salir a la realidad, pero ya sabemos que es un sistema de cajas chinas, es un sistema de Matrix dentro de la Matrix. Y Vox es un agente, es Bugs Bunny, no lo olviden, es Bugs Bunny, Satán. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahí se ve nuevamente esta dualidad, este mundo en espejo, y ellos van a atravesar ese portal para entrar en otro. Pasemos a la siguiente. Ellos atraviesan el portal y se encuentran en un teatro donde hay mucha imaginería masónica. Ahí tenemos a la diosa Nike, flanqueada, la diosa de la victoria, flanqueada por 2 columnas. También tenemos el 101 al otro lado. Tenemos una imagen proyectada del juego, del videojuego en ese momento, obviamente de Matrix, cuando se encuentra con Morfeo, y al medio de la pantalla está resquebrajada y se produce un obelisco, dejando claro de que ese es territorio del arconte, del dios solar, del dios eléctrico. Y obviamente, para que Neo pueda asimilar, tomar nuevamente la pastilla roja, le inducen las imágenes de su propio videojuego para hacerlo entender de que eso ya había ocurrido. Y que obviamente tenía que volverlo a hacer para rescatar a Trinity, que está atrapada en la Matrix. Pasemos a la siguiente. Ahí aparece nuevamente la dualidad. Ahí tenemos el 101 representado. ¿Se fijan? Esta vez es un obelisco al centro, la píldora roja y la azul, que ya sabemos que el azul es para quedarse en esa Matrix y la roja es para entrar en la otra mentira, en la siguiente. Pasemos a la siguiente. Ahí está el silloncito rojo, el típico del dios eléctrico, el trono del dios eléctrico. Él toma la pastilla roja y rápidamente se da cuenta que en un espejo ahora sí le funciona el tema de meter la mano, qué sé yo, pasar al otro lado, y lo sorprende el terapeuta, es decir, el controlador de la Matrix, que le empieza a decir inmediatamente: estás en un cuadro psicótico, no es real lo que estás viviendo, para obviamente sacarlo de ahí, que no escape del control de esa Matrix. Pasemos a la siguiente. Ahí inmediatamente él se da cuenta de que en la conversación se da cuenta de que el mundo de la Matrix, el mundo de donde están estos sarcófagos, en el fondo, donde están siendo consumidos los cuerpos, es todo el ambiente rojo, todo es absolutamente rojo. Por lo tanto, es el
es el lugar natural del poder eléctrico. No olvidemos que el poder eléctrico es el rojo, y que para generar la dualidad el rojo disfraza la mitad de azul, la mitad de magnético, para poder hacer el caos con el que gobierna. Pasemos a la siguiente. De hecho, ahí se ve al frente del sarcófago de Neo, está el sarcófago de Trinity. Y ellos dos son totalmente dominados por el poder eléctrico rojo, pero obviamente que Trinity está disfrazada de azul para poder generar el caos, porque ahí ellos están en antagonismo, no están vibrando como el yin yang, en comunión. Están vibrando simplemente en una dualidad donde están peleando entre sí. ¿Qué es lo que se hace básicamente a nivel esotérico para poder generar el caos en el mundo? Pasemos a la siguiente. Ahí se ve nuevamente las plantaciones de humanos, ahí se puede ver como todo es rojo y hay una parte, la parte electromagnética y una parte azul que se ve, obviamente, que deja entrever de que ahí la dualidad está operando dentro de esos largos campos de cosecha de humanos. Pasemos a la siguiente, con el que se alimentan estos arcontes máquinas, gobernantes máquinas. Entran de nuevo a un modal muy parecido al que utilizó Morfeo para explicarle qué era la Matrix, este nuevo Morfeo. De ahí podemos ver esa inscripción en latín que es, no me acuerdo cómo era, ahí tenés que acercarte un poquito, por favor. Lo veo muy oscuro. Temet, no sé. Ya, eso significa conócete a ti mismo. Eso estaba en el templo de Apolo, en Delfos, obviamente en la antigua Grecia. Y estaba en una parte que se denominaba, que estaba en el portal, estaba en la entrada del templo. Y en esa entrada del templo, lo más importante que tenía que haber para poder entender en el fondo a los dioses era conocerte a ti mismo. Y eso fue lo que había en Matrix, eso en Matrix 1, acuérdense. Y le retrotraen nuevamente el tema del conocerse a sí mismo. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos a este nuevo Neo, fíjense que está azul. Él está azul, por lo tanto, en este momento él está en un modo magnético, en este caso está intentando nivelar o modular la parte roja eléctrica del Thomas Anderson, y obviamente se muestra como una especie de ayudante o de despertador en el fondo de este Neo. Pasemos a la siguiente. Ese tema hipnose que vimos anteriormente, se conoce a ti mismo, estaba en lo que se llamaba el pronaos. Esa es la antesala del templo. Los pronaos son muy importantes en los templos porque son la entrada, son la parte donde, y en los portales, son la parte en donde una realidad deja de existir para que empiece a existir otra. Y aquí este Morfeo lleva a otra realidad, ahí podemos ver un Ouroboros, ese círculo que está allí en un reflejo, podemos ver una especie de cubo, tipo cubo de Saturno, y otro círculo atrás haciendo como un 010, como un 101 al revés. Y lo lleva en el fondo ahí para entrenarse, es decir, lo hace pasar este pronaos, la antesala, y entran a otra realidad. Pasemos a la siguiente. Ahora Morfeo ya no es azul, porque van a entrar en un modo de pelea, y ahora es rojo. Y ahí comienza la típica pelea en el fondo para despertar para despertar a Neo y para que tenga la fuerza necesaria para ir a rescatar a Trinity. Obviamente que todo esto pensando el espectador de que todo esto es por la liberación. Y la verdad es que no. Esto es para que se produzca el caos necesario para, de alguna forma, derribar la Matrix para imponer la siguiente. Que es básicamente lo que siempre ha pasado cada vez que el mundo revoluciona y se impone un nuevo sistema y los que pasan a controlar son los mismos de siempre. Pasemos a la siguiente. Ahí estamos en esta especie de cubo, ¿ven? De ahí empieza este combate en donde Neo se niega a combatir y al final se ve obligado a hacerlo, que es básicamente lo que hacen con nosotros. A nosotros nos empiezan a empujar, a molestar hasta que ya nos enojamos, salimos todos, derribamos el sistema y ellos imponen el siguiente, que es básicamente lo que están haciendo ahora. Ellos están esperando que nosotros salgamos a romperlo todo para ellos poder instalar estados policiales por todas partes y así ellos poner el nuevo sistema. Pasemos a la siguiente.
Obviamente que Neo está conectado, ya lo habían sacado de la Matrix, está conectado al sistema y en su monitor donde se ven se ve la parte biológica de cómo está funcionando el Neo, en este caso, podemos ver esos números rojos eléctricos, obvio. Si los sumamos y los reducimos nos da un 11, por lo tanto ahí está operando una dualidad, está operando lo electromagnético combatiendo entre sí, que es básicamente lo que estamos viendo ahí en esa lucha entre Morfeo y Neo. Pasemos a la siguiente. Luego le muestran la nave, esta nave donde ellos se mueven y nos damos cuenta que es la Mnemosine, que es pues que fue fabricada en el año 2274. Por eso ya sabemos que la Agenda 2030, eso ya se hizo mucho tiempo, ya está operando el transhumanismo, que está de alguna manera inserto en Matrix. Y esta nave es un homenaje a Mnemosine. Ella era la diosa griega de la memoria y el conocimiento, de la memoria y del lenguaje, que es lo que da finalmente el conocimiento. Es decir, tenemos que entender que el lenguaje es el código fuente de todo conocimiento. Es decir, si tú no tienes un lenguaje, tú no tienes cómo comprender cosas. Y esta diosa era fundamental. Ella era representada como una especie de lámpara maravillosa. Era representada con una lámpara de luz. Era una especie de Lucifer, una Luxferre, una portadora de luz, que no era muy diferente de la idea árabe o musulmana del jinn, del demonio, del daemon, que sale precisamente de una lámpara maravillosa y que fíjense ustedes de color azul. En el antimundo, en la imaginería árabe, en el antimundo, los jeans son azules. Si ustedes, por ejemplo, no sé si usan Photoshop, pero si ustedes ponen una foto de ustedes y presionan Control-I en Photoshop, se hace un negativo y se van a dar cuenta que se vuelven azules. Nos volvemos azules. El color contrario del anaranjado de la piel humana es el azul. Por lo tanto, es un homenaje al conocimiento, es un homenaje, de hecho, daemon en latín antiguo significa aquel que mucho sabe, y Mnemosine es precisamente la diosa del conocimiento y de la memoria. En este caso, obviamente, una idea que tiene que ver con la memoria que perdemos dentro de las reencarnaciones o de las diferentes matrices que finalmente no podemos recuperar porque de eso se trata el sistema de cosecha, de eso se trata de que nos tengan en plantaciones o implantaciones, en este caso en Matrix, en la película Matrix, literales, sarcófagos donde drenan en el fondo la energía para poder alimentarse. Y en el caso de esta realidad, los sarcófagos serían los propios cuerpos humanos para que estos arcontes se alimenten de nuestros espíritus, del padecer en el fondo dentro de la materia, de este sistema mental, espacial, temporal, para alimentarse de nosotros. Pasemos a la siguiente. Aquí ella, Vox, la conejito, le presenta a los integrantes de la nave y ahí se dan cuenta ustedes que en el brazo tiene tatuados 101, pero con sistemas de programación, corchea, paréntesis, círculo, corchea. Pero son varios 101 que están puestos allí. Por lo tanto, ahí nos continúan diciendo de que a pesar de que está libre, entre comillas, de la otra Matrix, aquí continúan dentro de otra Matrix. Pasemos, una Matrix donde ellos supuestamente escapan en estas naves como la mnemosine. Pasemos a la siguiente. Aparecen unos seres diferentes, aparecen unas máquinas donde Neo se sorprende bastante de que por qué las máquinas lo están ayudando. Y aquí hay un guiño a lo que es el transhumanismo o a la idea transhumanista de que es algo bueno en el fondo, y por lo tanto ahí Vox le dice a Neo de que si hubo algo que cambió al mundo, que cambió todo, fue que ahora aparecieron máquinas sintientes, es decir, máquinas que son capaces de sentir y por lo tanto son parte de ello. De ahí vemos a esta máquina que tiene varios ojos en el fondo, que es un éguilos en el fondo, una especie de ángel, y lo toca y obviamente se interconectan desde el punto a nivel de sentimientos, no de conciencia, de sentimientos. Los sentimientos son parte de la propia mente de control. Pasemos a la siguiente. Aquí también se hace carne este Morfeo, esta versión de Morfeo que estaba en el modal 101, y ahí ya tiene una tecnología especial mediante pequeñas partículas para que se pueda hacer material, en este caso Morfeo, y se presentan ahí. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente, estimado Alejandro.
Ahí están llegando a la nueva ciudad, que ya no es Zion, sino que es Io, que tiene un cielo, si ustedes se fijan, tienen nubes, todo eso. Bueno, ellos han logrado hacer como una especie de, de artilugio, ¿cómo se podría decir? Artilugio tecnológico para poder simular un cielo. Y ahí tenemos que ahora está ahí mandando la antigua capitán Niobe, que hoy es generala, que está muy vieja, ya han pasado 60 años. Y ella, en el fondo, está completamente olvidada ya de rescatar mentes, de rescatar gente de la Matrix, sino que ella está preocupada de cultivar, qué sé yo, de ser una vida feliz al interior de Io, de esta nueva ciudad. Io es una especie de, si ustedes lo ven, una I y una O es un 1 y un 0. Es un mundo binario. Nuevamente un guiño a decirnos que sigue dentro de la Matrix. Y al mismo tiempo, Io es un sistema es un lenguaje de programación. De hecho, Io, déjenme buscar la referencia, es un lenguaje cuya filosofía es explorar la unificación conceptual y el dinamismo del lenguaje, priorizando la simplicidad y flexibilidad sobre el rendimiento. Por lo tanto, aquí queda claro con el nombre de la ciudad de que se continúa dentro de una Matrix. Esta es otra Matrix, obviamente, pero continúan atrapados en una simulación de libertad dentro de esta ciudad llamada Io. 0 y 1, binaria. Pasemos a la siguiente. Ahí tenemos a Niobe, que obviamente está muy vieja, y se sorprende de ver a Neo, obviamente, de que no está viejo. No olvidemos que las máquinas, cuando lo reconstruyen en la funda, lo mantienen vivo, lo reconstruyen a él y a Trinity, y le tratan de evitar que envejezca porque son las pilas fundamentales de la Matrix de donde fue sacado. Pasemos a la siguiente. Ahí ella le deja entrever de que no va a permitir de que rescate a Trinity porque sabe que si lo hace se pone en peligro pase a la siguiente, se pone en peligro el lugar donde están escondidos ellos, de ellos. Y le explica más o menos que después de que los eventos que ocurrieron hubo una cierta paz, pero de alguna parte por esta cosa de las máquinas sintientes hubo una especie de caos generado al interior de las propias máquinas que pelearon entre rojas y entre rojas eléctricas y magnéticas azules. Ahí se puede, una parte muy cortita se ve cómo combaten entre ellas, pero es parte del propio caos, del propio sistema. Recordemos que ambos lados son exactamente el mismo. El poder magnético está completamente desaparecido en la ecuación. De eso se trata. Por lo menos el caos que nosotros tenemos en este mundo, en esta Matrix, el poder magnético está completamente anulado y lo que tenemos es un poder eléctrico disfrazado de magnético para generar una guerra, un caos, que es básicamente lo que estamos viendo hoy día y que siempre ha pasado en el fondo, siempre ha sido así. Pasemos a la siguiente. Entran nuevamente a la Matrix para poder enfrentar la tarea de ir a rescatar a Trinity. Ahí nos podemos dar cuenta de esos rombos que son triángulo arriba, triángulo abajo, dualidad. Recuerden que la estrella de 6 puntas son básicamente estos dos triángulos. Pasemos a la siguiente. Y seguimos, obviamente, con evidencia de que estamos dentro del territorio del arconte eléctrico. Aquí se encuentran, el terapeuta les manda viejos conocidos. Aquí podemos ver al famoso Merovingio, que está convertido en una especie de mendigo, porque obviamente le destruyeron la Matrix anterior, él de alguna forma sobrevive, pero ya no tiene el poder que tenía antes, pero obviamente que le guarda un rencor tremendo a Neo por haber destruido su mundo, su Matrix. Pasemos a la siguiente, donde él era obviamente un tipo muy, muy poderoso. De alguna forma entra dentro de esta pelea entre estos sujetos que venían de la Matrix anterior a pelear con ellos para detenerlos. También se mete Smith, que se produce obviamente un enfrentamiento ahí con Neo. Y podemos ver también un 8 que está puesto al fondo, que es el 8 del símbolo del infinito. Es el símbolo inclusive el símbolo del metaverso que hoy día está sacando Zuckerberg, que ya cambió el nombre de su empresa, que es este 8 invertido. Es decir, la idea del bucle eterno, la idea del eterno retorno, la idea de la cosecha de espíritu, que es básicamente lo que es Matrix. Es decir, tú nunca sales, crees que sales, pero estás ahí metido en un bucle, corriendo como el hámster en su ruedita y en el mismo lugar. Pasemos a la siguiente. Luego de toda la trifulca, ahí tenemos a
a Trinity en una especie de taller, tenemos al terapeuta que está sentado en un sillón rojo, tenemos a Neo, y atrás se pueden ver los anillos de la Triple Alianza, que son anillos de compromiso. Ahí están los tres, obviamente, que siempre han estado de alguna manera en pugna, es decir, el poder eléctrico, el poder magnético y el que produce la síntesis, el control total, que viene a ser este dios Ra, este dios Sol, este controlador eléctrico de la materia, de la mente y obviamente del tiempo. Pasemos a la siguiente. Nuevamente les vuelvo a decir de que ellos dos son muy importantes, por lo tanto le invita a Neo, en este caso, de que vuelva, se reinserte en la Matrix para poder evitar el colapso de la misma, porque hay una fuerza que está faltando. Y ahí los muestra y les explica de que ellos los mantuvieron vivos precisamente por eso, los reviven a ambos, porque ambos mueren en Matrix Revolutions, y los reviven en el fondo para hacer las pilas principales de esta nueva Matrix. Y ahí se ve cómo los van reconstruyendo, todo eso, para finalmente meterlo en los sarcófagos de control. Pasemos a la siguiente. De hecho, la palabra sarcófago en el egipcio antiguo tiene que ver con consumir, tiene que ver con comer. Con comer en el fondo el alma, es consumir, es como una especie de vampiro el sarcófago en sí mismo. Pasemos a la siguiente. Bueno, no, ahí, tranquilo. Bueno, aquí tenemos nuevamente al terapeuta que le explica, que él entiende la Matrix y por qué las otras no funcionaron, porque las máquinas en realidad no son muy hábiles, en cambio él les trajo como terapeuta, como conocimiento, porque es el Freud, que entiende en el fondo la mente humana, les dice que era logrado la clave para que nadie escape y estén todos felices, porque era logrado controlar la mente. Y ahí le pone el dedo en la frente para indicarle de que todo está allí, de que quien es capaz de controlar la mente controla absolutamente todo, y que es básicamente lo que pasa hoy día. Es decir, si los sujetos que controlan el sistema han sido tan eficaces, no es tanto porque controlen el dinero, el oro, el petróleo, nos amenacen con bombas atómicas, no, o con virus, no, ellos controlan nuestra mente, de la gran mayoría, y con eso ellos pueden hacer lo que quieran. Pasemos al siguiente. Aparece uno de estos seres sintientes que se llama Kuyaku, que en japonés significa pavo real, y que es una especie de éguelos. Es una especie de éguelos en griego antiguo significa ángel, mensajero. Es un mensajero que trae obviamente un mensaje de esta especie de nuevo oráculo que viene a ser la chica Sati, que habíamos visto en Matrix 2, sin mal no me recuerdo, que era la hija de los programadores hindúes en el fondo que estaban de paso en una estación, en una especie de limbo. Y que ella de alguna manera pretende ayudar a Neo para que pueda rescatar a Trinity. Ahora, llama la atención la forma de los seres sintientes que ayudan a los humanos, que son bastante parecidos a las descripciones bíblicas de los famosos ángeles, de estos éguelos, que no son como nosotros lo vemos romantizados con alas, qué sé yo, muy bellos. No, son bastante espantosos. De hecho, esas imágenes que he puesto allí son descripciones literales de cómo se describen los ángeles en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento. Seres con círculos concéntricos, con ojos alados, ojos por todas partes, seres bastante terribles en el fondo. De hecho, cuando los ángeles se aparecían, lo primero que infundían era temor, y lo primero que decían los ángeles es no temáis, no tengas miedo. Pero eran terribles. Y los séguelos son arcontes en el fondo, que tienen la capacidad, no tienen una forma real, pero tienen la capacidad de tomar cualquier forma. Por eso que también en varios pasajes del Antiguo Testamento se aparecían estos ángeles con forma humana también. Y en este caso se aparecen en Matrix estos mensajeros, estos éguelos, con forma de estas máquinas sintientes, que esta viene a ser como una especie de mantarraya gigante. Pasemos a la siguiente. Ahí aparece Sati, que es esta niñita que había de alguna manera asistido a Neo cuando estaba atrapado en una especie de limbo. Pasemos a la siguiente, ahí vamos a explicar el tema de Sati, que es muy interesante. Ahí estamos con la escena de la película, de esta estación donde estaba atrapado Neo. Y esta es una reflexión que hice el año 2015, el 5 de abril del 2015,
donde explico este móvil ave. Dice, la palabra limbo proviene del latín limbus, que significa algo así como algo que atrapa. En la imagenología judeocristiana, el limbo es un lugar en ninguna parte, una especie de territorio de nadie entre el cielo y el infierno, un lugar donde los espíritus esperan sentencia mientras se decide hacia qué lado irán finalmente. En la película Matrix aparece un limbo, que es la escena cuando Neo, el elegido, queda atrapado en una estación de metro entre esta realidad y la realidad virtual de las máquinas, en una especie de alusión a aquellos momentos de dudas entre la materia y el espíritu que Jesús enfrentó siendo hombre al momento de ser tentado por el amo de la materia, Satanás. En el film se aprecian en la estación perdida las palabras Mobileif, que son un anagrama de limbo ave o el limbo te saluda. Un anagrama es una palabra en clave creada a partir de la reordenación de las letras de la palabra que se quiere ocultar. Y como Matrix es una película de fondo ocultista, no se oculta algo primordial. No hay tal elegido, pues el objetivo de Matrix es hacernos ver el Neo, el propio Jesús, para de esta forma concretar en nuestro subconsciente la idea de que vendrán a salvarnos. Algo que no ocurrirá, pues la única salvación está en el viaje de la mente al corazón que cada uno de nosotros debe hacer. El sistema te quiere sentado sin mover un dedo, consumiendo y viendo TV, pues el mensaje que el sistema pone en nuestras mentes es que la salvación no es tarea tuya, es tarea de Neo, del elegido. Bueno, ahí tenemos a Sati. Sati en sánscrito significa acto de inmolarse, que tiene que ver con el acto que hacían antiguamente las mujeres cuando moría el marido para poder acompañarlo a la otra vida. Por otra parte, la palabra sati en el budismo significa conciencia pura. Por lo tanto, en este caso, sati viene a ser una especie de nuevo oráculo, pasemos a la siguiente, en donde contacta finalmente y ya hace cambiar de aparecer de alguna forma a Niobe, que le estaba impidiendo a Neo recuperar a Trinity, para idear un plan alrededor, se fijan, de una fuente típica de oráculo, para poder ir a rescatar, en este caso, a Trinity. Pasemos a la siguiente. Toda vez que el plan se lleva a cabo, ellos tienen que infiltrarse a través de estos seres sintientes, estas máquinas tipo ángeles, en el fondo, que tienen la capacidad de entrar y salir de los mundos, igual que los ángeles, de lo que nos dicen son los ángeles, y nos encontramos que están ahí en el sarcófago de Trinity, Sati, la diosa de la conciencia de alguna forma, Morfeo, que es el dios del sueño, y tenemos un escarabajo al lado, sobre el sarcófago de Trinity. ¿Se fijan? Ahora, el escarabajo en la imaginería egipcia del antiguo Egipto era absolutamente importante. De hecho, abajo está esa forma, que es un amuleto que se llama escarabeo, que tenía la posibilidad en el fondo de resucitar. Y lo que están haciendo de alguna forma allí, están resucitando a Trinity, tal y como resucitaron de alguna forma a Neo. Por eso, bueno, por eso se llama esto Matrix 4 Resurrecciones, por esta razón. Pero ellos están haciendo, están llevando adelante en el fondo toda la imaginería y todo el sistema egipcio en el fondo de la resurrección. Por otro lado, también el escarabajo representaba el sol naciente, por eso lo representan así. Los egipcios, ¿cómo llegaron a esto? Por un tema muy interesante. Ellos veían que los escarabajos de tierra hacían bolitas de estiércol y las iban empujando con las patitas y iban agrandándolas hasta que finalmente formaban un sol. Y ellos se daban cuenta con el que finalmente ahí ponían sus huevos y continuaba la vida. Entonces ellos se dieron cuenta de que esa era como una especie de mensaje que hacía el dios Ra, el dios sol, para conservar la vida. Entonces, por eso es que el escarabajo se volvió tan importante. De hecho, cada vez que un egipcio moría, se le ponía un escarabeo en el pecho, en el corazón, para que pudiera ir a la otra vida, una resurrección. Pasemos a la siguiente. Luego que hace su proceso de resurrección del cuerpo, en el fondo el escarabajo, aparece el ángel, el Éguelos, que es un arconte en el fondo, para poder tomar en control a la conciencia, o a la mente en este caso, a la mente de Trinity para poder pasarla a la otra Matrix, que es básicamente lo que hace un arconte, tomar control de la mente para poder manejar a esa persona y hacer lo que ella quiera. Pasemos a la siguiente. Neo nuevamente, obviamente dentro de esta otra Matrix, dentro de la Matrix 4, el fondo, o 6, que vende 4 de la película y 6 del hilo conductor de todas las Matrix que seguramente han habido durante el proceso de creación de la historia de Matrix. Ahí está entrando el Simulate, al café, que es donde se va a encontrar con el terapeuta para poder
hacer un pacto, es decir, él le va a preguntar a Trinity si quiere salir, y si salen, obviamente él tiene que dejarlo, que se vayan, y si Trinity decide quedarse, él se vuelve a reinsertar en la Matrix. Pero ellos habían acordado también de que si eso pasaba, lo iban a desenchufar para matarlo sus amigos, para que no ocurriera aquello. Pasemos con la siguiente. Toda vez dentro del simulate, ahí dentro del café, obviamente que no hay trato, finalmente de alguna manera Trinity decide quedarse en la Matrix, pero en algún momento, cuando ella está justo saliendo del simulate, ella se da cuenta de que es Trinity y, y aparece obviamente no queriendo cumplir el trato del terapeuta, amenazando a Trinity con matarla. Pasemos a la siguiente. Ahí se produce obviamente un forcejeo entre los bots, los agentes, todo el mundo disparando por todas partes, una trifulca bastante grande. Pasemos a la siguiente. Donde ellos dos finalmente logran tocarse, Neo y Trinity, y obviamente algo explota, una gran energía se despliega, salen todos disparados, y en ese momento nuevamente la energía de Trinity se vuelve magnética real en el fondo y logran conectarse, lo que produce un desbalance en la Matrix, porque a ellos los necesitaban separados y antagónicos, no reconociéndose, pero ahí se juntan en el fondo para poder generar ese vínculo en el fondo de reconocerse como Neo y Matrix. Neo y Trinity. Pasemos a la siguiente. Ahí también se produce una persecución. De alguna forma el terapeuta tenía el sartén por el mango, estaba a punto de matar a Trinity y aparece Smith salvándolos. Es decir, el agente Smith, el antagonista, el que más quiso de alguna forma eliminar a Neo, aparece de parte de él. Aquí queda claro, como les decía anteriormente, de que finalmente son parte de un todo, todos trabajan juntos acá, simplemente para generar el caos del control de las mentes del universo en el fondo de personas que son parte de la Matrix. Pasemos a la siguiente. Pero rápidamente le dice, Smith le dice que esta es una especie de tregua cortita, porque en el fondo su programación está hecha para generar caos, entonces por lo tanto esto va a ser eterno, es decir, ellos van a estar enfrentados eternamente, lo deja entender. Conforme ellos van escapando en una moto, Neo con Trinity, inmediatamente el terapeuta empieza a convertir a todas las mentes que están puestas allí en bots, en el fondo, una especie de robots en el fondo para atacarlos a ellos para poder detenerlos. De hecho, ahí va una persona común y corriente en su automóvil, sus ojos se empiezan a tornar negros con el código fuente y se convierte en uno de estos bots para ir a atacar a Trinity y a Neo. Y ahí se ve que hay una chapita que se llama I love Kater, que eso quiere decir como yo amo los gatos en alemán. Que esto es bastante curioso porque es como una especie de burla de cómo en el fondo la gente abraza cosas absurdas. Por ejemplo, club de gatos, que eran más o menos parecidos a lo que hacían finalmente los egipcios en el Egipto antiguo, cómo llegaron inclusive a divinizar los gatos. Que básicamente fue lo que hicieron. Y que el gato es fundamental también dentro del sistema porque representa el déjà vu, el gato negro del terapeuta. Es el logo en el fondo de la Matrix desde siempre, desde el primer gato que vio ahí en la escalera, ¿se acuerdan? Neo, el gato negro. Entonces es una especie de burla en el fondo a cómo la masa es capaz de subirse al carro de cosas como esta, tan y de alguna forma irracional, es decir, un club de amantes de los gatos, que yo no tengo nada contra los animalistas, pero fíjense ustedes cómo nos han deshumanizado, es decir, cómo ya prácticamente no tenemos ningún amor por el ser humano, pero hoy día nos da más pena ver un gato en la calle, y hay todo un sistema de rescate y salvataje por ese gatito abandonado, que lo podemos ver en las redes sociales, pero si vemos a un ser humano en la misma condición, no pasa absolutamente nada. Y ahí podemos ver cómo la Matrix nos controla. Pasemos a la siguiente. Ellos van escapando en la moto y muy rápidamente aparece el Banco del Oriente. Y esto es muy importante porque aquí estamos en el futuro. Todos los bancos occidentales desaparecen y todo el sistema de control viene de Oriente. No nos olviden, China es el nuevo controlador de la Matrix. Y no es que haya derrotado a Estados Unidos. Estados Unidos, China están en manos de los mismos, recuerden.
el arconte, el que controla el sistema, controla ambos lados del espectro, siempre. La energía roja y la energía azul, que el azul es roja disfrazada de... es roja disfrazada de azul, básicamente. Por lo tanto, todo lo que nosotros estamos viendo detrás de esta caída del sistema a propósito del combate a un virus, no es otra cosa que para hacer que caiga toda la parte occidental y ahora controle la parte oriental. Que nos van a decir obviamente que son los chinos, pero eso es una mentira. Son los mismos de siempre, solo que esta vez con disfraz chino. Pasemos a la siguiente. Y una cosa interesante, había 55 grados Fahrenheit, en Celsius son 13 grados, pirámide, 13 grados. Bueno, bueno, ahí no se alcanza a ver bien, pero hay mucha gente saltando de edificios, suicidios masivos. Estamos obviamente a las puertas de un cambio de paradigma de la Matrix, y está toda la gente suicidándose a propósito de un cambio a un banco oriental. Si llegase a existir, y que yo creo que están trabajando para eso, derribar el sistema actual, obviamente que van a haber muchos suicidios. Y aquí de alguna forma se están mostrando en esta secuencia. Pasemos a la siguiente. Y la gente obviamente totalmente controlada, ahí se ve a la gente que están con los ojos negros, con la Matrix corriendo por sus pupilas en el fondo, totalmente controlados por este sistema. Pasemos a la siguiente. Logran escapar, en este caso Neo con Trinity, y se meten a una especie de edificio que, si ustedes ven, hay un número que está ahí en las ventanas arriba de los guardias. Ahí habría que acercarse ahí para echarle una miradita al número. Al edificio. Los números de edificios aquí son sumamente importantes porque siempre nos dicen algo. Ahí hay que acercarse porque hay un número ahí. Hay que agrandar un poquito más. Está al revés, obviamente, porque estos son 1551. Sumen. 11. ¿Ven? 11. La dualidad. El sistema de pirámide, en el fondo. El sistema de control. Pasemos a la siguiente. Están en la azotea del edificio, obviamente, lo están intentando atrapar los agentes, y ahí podemos ver a Trinity, que está de pie, observando, ya bastante despierta, entendiendo que está metida dentro de una Matrix, y podemos ver a ese edificio inserto en una especie de cubo tipo pirámide, típico del culto saturnal, en el fondo, de control mental. Todo el sistema eléctrico tiene que ver con eso, con control mental. De hecho, la mente en sí misma es pura electricidad. Si nosotros observamos la sinapsis mental, todo es electricidad. Pasemos a la siguiente. Aquí ocurre algo bastante interesante porque se ven acorralados, obviamente. Neo, confiando en que podrían volar, se lanzan y resulta que Neo no puede volar, pero la que sí puede volar esta vez es Trinity. Y en algún momento, cuando estaban, entre comillas, dudando de si iban a rescatar o no a Trinity, Neo le dice a una de las tripulantes de la Mnemosine, le dice: yo nunca pensé que yo era el elegido, pero Trinity nunca dudó que yo lo era. Este es el momento en que yo tengo que creer en ella. Es decir, el poder eléctrico, tomándolo desde el punto de vista del poder eléctrico como debiera funcionar en el fondo, decide complementarse con el poder magnético. No caos, complementariedad. Y en este caso, ahora la que lo salva es el poder magnético. Es decir, se produce un complemento, de alguna forma. Y esto es bastante bonito metafóricamente hablando porque tiene que ver con eso. Si nosotros queremos de alguna manera desaparecer el caos en el mundo, tenemos que hacer que el poder magnético se levante, el verdadero poder magnético, no este de caos, para que pueda de alguna manera hacer que el eléctrico baje revoluciones y de alguna manera se armonice. Y eso traería paz, verdadera paz. Y es lo que nos está ocurriendo hoy día, porque todo es poder eléctrico en el fondo y una parte disfrazada de magnética para poder producir caos. En este caso aquí se hace esto bastante interesante, en donde ahora el poder eléctrico es armonizado por el magnético. Pasemos a la siguiente. Salen obviamente de esa Matrix, se reencuentran en esta nueva Matrix donde están supuestamente libres, y ahí se reencuentran Trinity con Neo, y si se fijan atrás está Unégelos, estos seres de varios ojos, haciendo casi una V de poder magnético.
¿Se fijan? Y que es básicamente como, si ustedes se meten a la Biblia, Antiguo Testamento, a ver cómo eran realmente los ángeles, era más o menos así. Seres bastante amorfos, repletos de ojos por todos lados. Pasemos a la siguiente. Ellos entran nuevamente a la Matrix, ya obviamente como Trinity y Neo, los dos ya tienen la capacidad de volar, se han complementado, y aquí viene, yo creo que lo que es la guinda de la torta para entender esto. Ellos entran a hablar con el terapeuta, se produce ahí un conato, la Trinity lo golpea un buen rato, hasta que al final el terapeuta les dice, miren, si ustedes quieren destruir la Matrix, tienen que entender de que aquí no van a rescatar a nadie porque aquí están todos felices, porque es un tipo que ha logrado entender la naturaleza humana y por lo tanto los que están en esa Matrix están todos felices. Entonces aquí Neo y Trinity le dicen, no, no la vamos a destruir, nosotros la vamos a mejorar. Inclusive ahí ella hace una cosa, vamos a poner el cielo multicolor por un tema de creatividad. Entonces, por lo tanto, aquí queda claro de que Trinity y Neo no van a seguir rescatando cuerpos de la Matrix, sino que lo que van a hacer es modificar esa. Por lo tanto, terminaron trabajando para las máquinas, para el Deus Machina, para el Dios Máquina. Pasemos a la siguiente. Y finalmente ellos se van, ni siquiera destruyen al terapeuta, lo dejan allí, y ahí obviamente se toman con el símbolo del sol detrás, el símbolo solar del Deus Machina, en el fondo dejando claro que siempre trabajaron para él, siempre trabajaron para el sistema. Pasemos a la siguiente. Ahí termina la película, y luego que pasan todos los créditos, a la usanza Marvel aparece una escena muy cortita, 12, 15 segundos, no más que eso, cuando finalmente el equipo creativo de creación del juego Matrix 4 dicen, tenemos que hacer una Gatrix, es decir, una Matrix de gatos, de alguna forma burlándose en el fondo de que la gente lo que necesita son ese tipo de cosas. Cosas absurdas en el fondo. ¿De qué ocuparse? Por lo tanto, esto es básicamente una genialidad al final de la película que tiene que ver con esa chapita del tipo que decía I love, yo amo los gatos. Bueno, ahí está, Jorge, la decodificación de Matrix 4. Espero que les haya gustado. Jorge, yo solo preguntarte cuánto te demoras tú